Gloria a Dios. Mientras salen los pequeñitos, hermanos, ¿por qué no saluda a su hermano, hermana a la par, si es que no le ha saludado? Y si ya estamos listos, hermanos, vayan abriendo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, libro de Gálatas. Vamos al capítulo 5. Como espero que hayan notado, hermanos, hemos finalizado una sección, una porción del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y el día de hoy comenzamos una nueva sección dentro de la misma secuencia. Vamos a dar lectura, hermanos, del verso 16 en adelante. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Oremos. Padre, gracias te damos por este nuevo día, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y en esta oportunidad, Señor, nos presentamos delante de tu trono de gracia, rogando, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que continúe esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos traer a memoria, Señor, el regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Pero también rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo la convicción de nuestra identidad delante de ti, ya sea que somos tus hijos o ya sea que hubiese personas en medio de nosotros que equivocadamente piensan, Señor, que son tuyos, pero realmente el fruto de sus vidas manifiesta lo contrario. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu, abriendo nuestro entendimiento, convenciéndonos de pecado y trayendo a memoria también, Señor, en esta oportunidad el regalo de nuestro Señor Jesucristo, sacrificando su vida, entregando su vida por amor a cada uno de nosotros. Que sea ese mismo amor manifiesto en Jesús ahora en nosotros, Señor. Que podamos amar con el mismo amor con que tú nos has amado, Señor. Entendemos, y como lo estaremos aprendiendo en esta oportunidad, es el distintivo primordial, Señor, de que somos tuyos. Genera, Señor, ese amor en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? En las últimas semanas de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, como espero que puedan recordar, hermanos, nuestro enfoque ha sido acerca de esas obras de la carne que pelean con el Espíritu que ahora mora dentro de nosotros. Hemos aprendido de una manera detallada cómo cada una de esas obras mencionadas por el apóstol Pablo son áreas y prácticas de las cuales nosotros debemos de estar conscientes, ya sea que tropecemos o ya sea, en el caso más severo y triste, de que una persona esté en práctica de tales cosas, pues tal como la palabra nos enseña y como lo hemos aprendido, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
Del verso 22 en adelante, que es nuestro enfoque de este punto, hermanos, Pablo ahora nos presenta, inspirado por el Espíritu de Dios, el contraste de lo que hemos aprendido por las últimas semanas. Ahora el enfoque es en contra, o más bien el enfoque es en cuanto el fruto del Espíritu. Una obra de la carne, como lo hemos aprendido, hermanos, es una obra que la persona genera por sí misma. Esta obra no viene por parte de una influencia exterior, sino que las obras son por parte de la propia concupiscencia del individuo, y es una práctica o tropiezo que se inicia por parte de la misma persona. Pero ahora, en el contraste de lo que vamos a aprender de este punto en adelante, hermanos, el fruto no es algo que la persona produzca o genere por sí misma. El fruto, hermanos, no puede ser generado por el ser humano. El fruto del cual vamos a aprender, hermanos, que se debe de manifestar en nosotros, no es el producto de nuestro esfuerzo, no es el producto de algo que nosotros generemos por nosotros mismos. El fruto del cual vamos a aprender es una obra por parte de alguien más operando en nosotros. Verdaderamente existen muchas ideas erróneas, hermanos, en cuanto al fruto del Espíritu, que me gustaría tomar algunos minutos para aclarar antes de profundizar en nuestro texto. En primer lugar, cuando se trata de la evidencia de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hermanos, no podemos cometer el error de atribuir dicha evidencia a alguna manifestación o experiencia externa que no esté claramente documentada o mencionada en la Escritura. Cuando hablamos de la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, debemos de tener el cuidado de enfocarnos solamente en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Habiendo dicho eso, la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros no se basa en emociones o experiencias personales. Más bien debemos de poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la evidencia de que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, que es precisamente, hermanos, lo que vamos a ver de este punto en adelante. En segundo lugar, debemos de tener cuidado, hermanos, de no confundir lo que es el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Y hago este énfasis, hermanos, porque lamentablemente estos dos se han confundido y se mixtean de tal manera que se le atribuye el uno al otro. Pero los dones del Espíritu, hermanos, tal como la palabra lo presenta primordialmente en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, son regalos que Dios otorga a la iglesia. Y como lo hemos aprendido en ocasiones previas, no todos tienen los mismos dones. Incluso no existen dos personas que tengan el mismo don, pero que la manifestación de tal don sea idéntico al otro. Dios entonces, en cuanto a los dones, Él los regala, los reparte en la iglesia local para que esos dones se operen en beneficio de los demás. Pero cada uno de nosotros, si es que somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos dones de acuerdo a lo que Dios determinó regalarnos. Pero una vez más, incluso las personas que puedan considerar que tengan el mismo don, la manifestación de dicho don no es el mismo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, el apóstol Pablo dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, los dones es una cosa, hermanos, no vamos a profundizar en esto, pero es necesario que nosotros entendamos que el fruto del Espíritu no tiene nada que ver con los dones. Estas son dos cosas separadas. En cuanto al fruto, hermanos, notemos en primer lugar la singularidad de la palabra usada en Gálatas capítulo 5. Notemos, hermanos, que lo que se menciona es el fruto, no los frutos. Y este fruto, hermanos, del cual vamos a aprender de este punto en adelante, es la evidencia
la prueba de que somos controlados por el Espíritu. Es la evidencia de que el Espíritu gobierna nuestra vida y no la carne. Es la evidencia de nuestra unión con el Espíritu. Es la evidencia de que andamos en el Espíritu, como la instrucción provee en Gálatas capítulo 5. De tal manera que si nosotros estamos unidos con el Espíritu, el fruto del cual vamos a aprender será inevitable. No puede, hermanos, es imposible que una persona esté unida con el Espíritu y que el fruto del Espíritu no se manifieste en dicha persona. Es por eso tan importante, hermanos, que nosotros no cometamos el error de atribuir al Espíritu Santo alguna experiencia externa como evidencia de nuestra unión con Él. Porque lamentablemente mucha gente piensa que tiene su unión con el Espíritu de Dios a través de alguna experiencia que pudieron haber tenido en un tiempo atrás. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una vez más, la palabra que se usa es singular, el fruto. Y cuando nosotros tenemos esa unión con el Espíritu, sí o sí se va a manifestar como evidencia el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, aunque sí, hermanos, mucha atención, a diferentes niveles, tanto en nosotros como en los demás. Este es un detalle importante a resaltar en cuanto al fruto del Espíritu. Todo aquel que ha sido unido con el Espíritu Santo de Dios, hermanos, tiene este fruto presentado en Gálatas capítulo 5. Pero no vamos a ver, hermanos, que la manifestación del fruto en las diferentes áreas va a ser paralelo con el resto. Es decir, en ciertas ocasiones vamos a notar de que el amor es más notable que el gozo, o la paz que la paciencia, o la bondad que la fe, o la mansedumbre que la templanza. Eso no significa que las otras manifestaciones del fruto no están presentes, simplemente significa que debemos de andar continuamente en el Espíritu para que esas áreas se continúen desarrollando y ese fruto por parte de Dios se continúe generando en nosotros. Como el fruto es el resultado de la obra de Dios en nosotros, no hay nada, hermanos, que nosotros podamos atribuir. Yo no puedo generar el amor, gozo, paz, paciencia y el resto de las evidencias del fruto por mí mismo. Es imposible. Este es el resultado de la obra de Dios en mí. Es Dios, hermanos, quien genera el fruto. No yo, no nosotros. Y ese ha sido el orden desde el principio. Incluso podemos ver en el antiguo pacto cómo Dios dice a través de su siervo el profeta Oseas, en el capítulo 14, verso 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí, dice Dios, será hallado tu fruto. Es Dios quien genera el fruto. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, como dice Dios, hermanos, nada podéis hacer. Entonces, las perfecciones del fruto del Espíritu, hermanos, tomadas en su conjunto, son la manifestación del perfecto carácter moral de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu de Dios con quien estamos unidos, hermanos, que cuando nosotros llevamos esa unión desde ese punto en adelante, jamás deja de generar fruto en los suyos. Lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo no deja jamás, mientras estemos en esta tierra, hermanos, de producir y generar el fruto con aquellos que le pertenecen, con aquellos que están unidos con Él. Hay muchas razones del por qué, pero una razón importante a resaltar es por el simple y sencillo hecho de que entre más fruto se genere en nosotros, más gloria recibe nuestro Padre.
Eso es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8. Dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre. Y notemos en qué se glorifica el Padre. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que ¿llevéis qué? Mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Nuestro Padre Celestial, entonces, hermanos, es glorificado cuando nosotros, su iglesia, llevamos mucho fruto. El mismo Dios que genera el fruto en nosotros es glorificado cuando ese fruto se manifiesta en los suyos, en sus hijos, en su iglesia. Ahora bien, aunque es claro, hermanos, que el fruto lo genera Dios en nosotros, siempre es posible que el creyente lleve y manifieste más fruto si es receptivo al Espíritu. De ahí la instrucción de Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, dice Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, andad en el Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad, andad en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, Dios continúa produciendo, generando ese fruto en nosotros. Entonces, nosotros debemos de andar en el Espíritu, caminar en la guianza del Espíritu, ser receptivos al Espíritu, y por consecuencia Dios genera el fruto en cada uno de nosotros. El pastor MacArthur lo explica de la siguiente manera. Me gustó esta ilustración. Él explica: la provisión de fruto por parte del Espíritu puede compararse a un horticultor que sube por una escalera para recolectar los frutos del árbol y los tira desde arriba en una canasta que el ayudante sostiene abajo. Sin importar cuánto fruto sea recolectado y tirado desde arriba, el ayudante no lo recibirá si no se coloca debajo con su canasta para recibirlo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, es como nosotros ponernos debajo con nuestra canasta, y es Dios quien continúa lanzando el fruto que se debe de manifestar en nosotros. Y este fruto que se genera en nosotros, hermanos, mucha atención, es el indicativo más claro de nuestra salvación. El fruto que se genera en nosotros, hermanos, es el indicativo más claro de nuestra salvación. De tal manera que nuestra condición de creyentes o hijos de Dios se manifiesta por el fruto que el Espíritu genera en cada uno de nosotros. Es por eso mismo, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice Jesús, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El fruto que el árbol produce entonces identifica qué tipo de árbol es. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a un árbol y vemos sus manzanas, aunque no conozcamos, vamos a identificar: este es un árbol de manzanas. Pues así de sencillo y de la misma manera, el fruto que se genera en nosotros revela nuestra identidad de quién verdaderamente somos delante de Dios. Si somos de Dios, se manifestará el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no somos de Dios, la práctica de las obras de la carne ya aprendidas será nuestro fruto. Y aunque la palabra está en singular fruto, la manifestación es presentada, como lo acabamos de leer, en una lista. Es decir, todas estas cualidades son el fruto. Y encabezando la lista, hermanos, encontramos el amor. Este es el fruto del cual nos vamos a estar enfocando en esta oportunidad. Habiendo ya dejado en claro, hermanos, la importancia de nosotros considerar lo que es
el fruto del Espíritu, habiendo ya dejado en claro que esta es la evidencia de nuestra unión con Dios y no cualquier experiencia externa. Ahora, hermanos, entremos en detalle en lo que viene siendo la primera manifestación de este fruto, que es, una vez más, el amor. No es para nada coincidencia, queridos hermanos, que el amor encabeza la lista presentada. De hecho, algunos comentaristas insisten, hermanos, acertadamente creo, que el contexto determina, en Gálatas capítulo 5, que amor, aquí, hermanos, en este texto, es sinónimo de fruto. Y por eso el amor abarca todas las demás características en la lista. Vuelvo a repetir eso. Muchos comentaristas teólogos insisten, hermanos, que de acuerdo al contexto, el amor presentado es sinónimo de fruto. Es lo mismo. Por lo tanto, cuando el amor del cual vamos a aprender está presente, sin duda alguna, también lo estará el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo no puedo tener el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza si el amor no está presente. De la misma manera, cuando el amor del cual vamos a aprender está presente en nosotros, la lista de las obras de la carne de las cuales ya aprendimos difícilmente lo estará. De tal manera que en la vida de cualquiera de nosotros, queridos hermanos, o son las obras que están presentes de la carne, o es el amor que por consecuencia conlleva el resto de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Ahora bien, la pregunta del millón que nos hacemos en esta oportunidad: ¿qué es el amor? Hoy en día aparentemente existen muchas variadas definiciones de lo que es el amor. Y cada quien tiene su propia opinión y cada quien define a su propia manera lo que es el amor. De tal manera que para algunos el amor se basa en una mera atracción hacia la otra persona a la que dice amar. Por lo tanto, si la atracción ya no está, dicen el amor se acabó. Para otros, el amor es una acción condicional. Es decir, yo te voy a amar si tú cumples esta lista de expectativas. Para otros, el amor es egoísmo. Es decir, busca ser correspondido y el amor por sí solo se sostiene siempre y cuando las circunstancias sean favorables. Claramente ese no es el amor que el Espíritu genera en los suyos. En el griego original hay varias palabras diferentes que cuando se traducen al español se traducen simplemente como amor. Es por eso la importancia, hermanos, de profundizar en el texto. Y es importante hacer una distinción de cuál amor está hablando Gálatas capítulo 5, verso 22. Porque en el idioma original por lo menos se usan 4 diferentes palabras que cuando las traducimos a nuestro idioma se traducen como amor. Pero hermanos, este texto, Gálatas capítulo 5, verso 22, no nos está hablando de la palabra eros, fileo o storge, sino que la palabra usada es ágape. No es mi intención entrar en las otras manifestaciones, sino que nos enfoquemos en ágape. Este amor ágape, hermanos, no es condicional, sino más bien incondicional y sacrificial. Este amor, hermanos, no depende para nada de lo que la otra persona haga para merecer tal amor. Este amor no es una emoción pasajera, es una decisión continua. El ágape, hermanos, es un compromiso de la voluntad enfocado en el bienestar del prójimo al que digo amar. Este amor, como ya se mencionó, por el hecho de que es el fruto del Espíritu, hermanos, no puede ser generado por el ser humano. Este amor del cual vamos a aprender es el fruto, es la evidencia directa
de nuestra unión con el Espíritu de Dios. Este amor no lo puede generar el ser humano por sí solo. Este amor es el amor mismo de Dios obrando en la vida de cada uno de los suyos, que a la vez los capacita para perdonar y servir sin algún interés a su prójimo. Este amor, hermanos, es la propia esencia de Dios mismo. Es por eso que la primera carta de Juan dice en primera de Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Notemos a las palabras presentadas, hermanos. El texto no nos dice que Dios tiene amor. El texto nos dice que Dios es amor. Dios es ágape. Entender que Dios es amor nos arroja más luz sobre el hecho de que el hombre no puede generar este amor por sí solo. Este amor es el fruto, la evidencia, el resultado de la unión de Dios con el hombre. Y como Dios es amor, yo no puedo estar unido con la fuente de amor y que ese amor, que es la propia personificación de Dios, no esté en mí. Eso es simplemente imposible. Habiendo dicho eso, me gustaría compartir, hermanos, 3 pautas de este amor ágape como fruto del Espíritu que son importantes para nosotros considerar en esta oportunidad. En primer lugar, este amor, hermanos, es la evidencia de nuestra unión con Dios. Así de sencillo. Las palabras usadas en Gálatas capítulo 5, verso 22 son verdaderamente claras. Este fruto es la evidencia de que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. De tal manera que cuando una persona escucha el Evangelio de verdad y cree lo que ese mensaje significa para el individuo, en arrepentimiento se acerca, el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, inmediatamente, hermanos, toma morada en tal persona. Este evento, hermanos, no es algo separado de que una persona es salva y después de semanas, días, meses o años, el Espíritu Santo, como un evento separado, viene a morar en dicha persona. La palabra nos enseña que el momento que nosotros somos salvos, el momento que nosotros escuchamos y creemos el Evangelio, en ese mismo momento el Espíritu Santo lleva a cabo esa unión con los suyos. El libro de Efesios capítulo 1 verso 13 nos enseña precisamente esto. Acompáñenme para allá. Efesios capítulo 1 verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cómo dice, hermanos? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es una palabra colorida para referirse a lo mismo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y lo creemos, somos sellados, somos unidos con el Espíritu Santo de la promesa. De tal manera que cuando este evento se lleva a cabo, las maravillas del Espíritu de Dios, las manifestaciones de su fruto, sí o sí se van a manifestar en el portador. El amor siendo la primera de todas. Este fruto, hermanos, nosotros lo podemos ver de una manera equivocada como algo de segunda importancia. Pero hermanos, si tú dices ser cristiano, si tú dices ser un hijo de Dios, pero no tienes este amor, te estás engañando a ti mismo. No hay persona que verdaderamente tenga una unión con Dios y que este amor no esté en él o en ella. Por lo tanto, el indicativo de nuestra identidad con Dios, hermanos, notemos por favor, que no es algo externo.
No es de qué manera nos vestimos, no es qué tanto nos congregamos, no es qué tanto ofrendamos, aunque esas son manifestaciones de nuestra identidad, no es la identidad primaria. Nuestra identidad primaria de quién somos es en base al amor. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cuándo nos dio su Espíritu? Cuando escuchamos el mensaje de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creyendo hemos sido unidos con Él. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece, ¿cómo dice, hermanos? En Dios y Dios en Él. Si algo es la evidencia de quiénes somos en el contexto de la eternidad, es el amor. Este, hermanos, es el distintivo primordial de quienes somos nosotros. No a qué iglesia te congregas, no qué tanto te congregas, no qué música escuchas. No digo que esas cosas no sean importantes, pero puedes tener lo más maravilloso del mundo exteriormente hablando, pero si no tienes amor, te estás engañando a ti mismo. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y notemos cuál es la evidencia: si tuviereis amor los unos con los otros. Interesantemente, hermanos, la palabra usada en Juan capítulo 13, verso 35 es la misma palabra que se usa en Gálatas capítulo 5, que es ágape. Y hago este énfasis, hermanos, porque he escuchado personalmente a personas que hablan de ágape como un amor simplemente vertical. Es decir, este es un amor reservado solamente para nuestra relación con Dios. Pero eso es un error. El amor ágape, hermanos, no solamente se manifiesta en una dirección vertical, sino también horizontal. Por eso dice Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis ágape los unos con los otros. Así que la evidencia de nuestra identidad en Dios no se limita solamente al amor que nosotros podemos expresar por Dios. Se manifiesta en el amor que tenemos para con nuestro prójimo. Ágape es la misma palabra usada aquí. Yo no puedo amar entonces, hermanos, a Dios con el amor ágape, verdadero, y no amar a mis hermanos. Ese es el error más grande de una persona que puede equivocadamente pensar, yo amo a Dios, pero no me es posible amar a mi hermano. Es una contradicción. No podemos amar a Dios y no amar a nuestros hermanos si es que es el amor ágape que verdaderamente está en nosotros. El mismo apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, tal persona, como dice la palabra, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este punto es importante, hermanos. Y este punto a la vez nos lleva a la segunda pauta, que el amor ágape es una decisión continua. Si somos sinceros, de acuerdo a nuestro propio criterio, nos es fácil amar a Dios cuando conocemos sus virtudes, sus atributos, pues Él es completamente, verdaderamente perfecto. Pero cuando entendemos que el amor ágape es una decisión continua, se derriba por completo aquel pensamiento de que para que yo ame a mi prójimo, para que yo ame a mi hermano, él debe de cumplir ciertos requisitos. Ese no es el amor ágape. Este amor claramente no es una emoción pasajera. Yo te voy a amar si tú me tratas bien. Yo te voy a amar si tú piensas como yo.
Este amor es una decisión continua. Ahora la pregunta es, ¿decisión de qué? Bueno, decisión primordialmente de procurar el bienestar de mi prójimo. Ese es el amor ágape. Y es aquí, hermanos, donde claramente podemos ver una diferencia del amor ágape que solo proviene de Dios y el amor, entre comillas, lo presento, que los incrédulos incluso pueden experimentar. Porque el mundo, hermanos, aman cuando sus emociones les dictan amar. Y lamentablemente muchos dentro de la iglesia atribuyen al amor verdadero ese mismo comportamiento o emociones. El mundo, hermanos, si tú le tratas bien, te va a amar. Porque ese buen trato genera una emoción de agrado, lo cual por consecuencia la respuesta es, yo te amo. Pero el momento que esa emoción no esté presente, ya no te amo. Ese no es un amor duradero por el simple y sencillo hecho que no es un amor genuino. El amor verdadero, hermanos, nunca deja de ser. Por lo tanto, si tú dices que al hermano que hoy en día aborreces, lo amabas previamente, te estás engañando. Ese no es el amor de Dios. Es un amor pasajero, imitador, que incluso los mismos incrédulos lo experimentan. Ellos aman a todo aquel y aquella que les dé buen trato. Porque, hermanos, seamos sinceros, es verdaderamente fácil amar a aquellos que nos dan un buen trato. Es verdaderamente fácil amar a aquellos que piensan como nosotros. Pero ¿qué hay de aquella persona que tú mismo consideras difícil? El amor ágape es una decisión presente continua. Gloria a Dios, hermanos, que este amor no es como la imitación que este mismo mundo experimenta. Porque, hermanos, pensemos por un momento, si Dios nos amase a nosotros como nosotros muchas veces en nuestro defecto amamos, o el mismo mundo ama. Hermanos, si Dios nos amara de tal manera, ya no amaría a ninguno de los presentes. Ya nos hubiese dejado de amar hace mucho tiempo atrás. Pues le fallamos continuamente. Le hemos fallado en innumerables ocasiones. Pero, queridos hermanos, el amor de Dios para con nosotros no se basa en meros sentimientos. Su amor por nosotros se basa en su carácter perfecto, santo e inmutable. De tal manera, hermanos, que Dios no te puede amar a ti más mañana de lo que te ama hoy. Dios no te ama hoy más de lo que te amó ayer. Porque el amor de Dios es perfecto y algo perfecto no se puede mejorar. Es perfecto. Su amor por nosotros tampoco cambia, porque ese amor no está basado en nosotros, sino en Él. Porque si estuviese basado en nosotros, hermanos, ya nos hubiese dejado de amar hace mucho tiempo atrás. Pero gloria a Dios que este amor verdadero que Dios manifiesta para con nosotros, no se basa en nosotros, se basa en Él. Y es por eso que le pudo dar esas gloriosas palabras a su siervo Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor expresado viene a ser antes de que la misma persona existiese de Dios para con nosotros. Es decir, Dios nos amaba antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre. Su amor por nosotros no cambia, aunque nosotros continuamente le fallemos. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. De tal manera que lo que nosotros hacemos no puede cambiar el amor de Dios para con nosotros, porque su amor no se basa en una respuesta de quiénes somos o qué hacemos. Es verdad que cuando nosotros le fallamos, contristamos al Espíritu de Dios. Pero es imposible que su amor por nosotros cambie. Porque no es un amor sentimental, es un amor más bien basado en una acción continua. Y cuando este fruto está en nosotros, la misma manera en que Dios nos ha amado, se refleja en nosotros hacia los demás. Claro que
la escala es verdaderamente alta, pues nadie puede amar como Dios nos ha amado en su totalidad, pero sí podemos y debemos porque Él mismo nos ha capacitado para amar de la manera que Él nos ama. Un amor desinteresado, un amor que no se basa en meras emociones, un amor que refleja acciones más que palabras. Este amor, hermanos, claramente estaba presente en la iglesia primitiva. No vemos en la palabra que los hermanos, tal como lo relata el libro de Hechos, se decían el uno al otro, yo te amo, cuando sus acciones reflejaban algo completamente contrario. Más bien nos enseña la palabra en Hechos 2:44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El amor verdadero busca siempre el bienestar de su prójimo. El amor verdadero busca no ofender a su prójimo. El amor verdadero busca, en el sentido más completo de la palabra, el bienestar de su prójimo. Aquí no vemos pleitos, celos, iras, contiendas o divisiones, que es el contraste del mismo amor del cual aprendemos en esta oportunidad. Lo que vemos aquí es el amor ágape. El mismo amor que ellos recibieron, queridos hermanos, por parte de Dios, es el mismo amor que Dios refleja y manifiesta dentro de todo aquel y aquella que le pertenece. De tal manera que cuando amamos como Dios espera y como Él mismo capacita, amamos desinteresadamente. No amamos porque esperamos recibir un beneficio por parte de la persona a la que amamos. Ese no es amor verdadero. Es un amor que se basa en acciones continuas, sin importar qué es lo que otra persona haga. En tercer lugar, este amor, hermanos, es incondicional y sacrificial. La manifestación del amor ágape, hermanos, no está solamente presente cuando la persona creemos que lo merece. Y es aquí donde yo les invito, hermanos, en el amor de Dios, que hagamos un análisis interno cada uno de nosotros para ver cuál es nuestra condición delante de Dios. Y que nos hagamos la pregunta si verdaderamente está este amor ágape en ti y en mí. Pues si tú amas solamente a los que piensan como tú, si tú amas solamente a los que te tratan bien, pero aborreces al que piensa diferente a ti, aborreces al que consideras difícil, no te equivoques, por el amor de Dios, por favor. Este amor no está en ti. El mundo, como ya lo mencioné, ama de la misma manera. El mundo ama con un amor condicional. Si tú cumples esta lista de requisitos, por consecuencia yo te voy a amar. Pero el momento que tú dejes de cumplir esa lista, lo siento, ya no te amo. Claramente, en cuanto al sacrificio y la manifestación incondicional de este amor, lo podemos ver de una manera clara, precisa y suprema en nuestro Dios Todopoderoso. La más elevada manifestación de este amor lo encontramos en Dios para con nosotros. Y notemos algunos detalles, porque Dios no nos amó porque sabía que le fuésemos a amar en un tiempo futuro. Dios no nos amó porque encontró algo bueno en nosotros. No. La Biblia nos enseña que Dios nos amó aún siendo pecadores. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este propio verso de Romanos capítulo 5 verso 8, vemos que resalta dos de los puntos más importantes en cuanto al amor verdadero ágape.
Notemos, por favor, hermanos, en primer lugar, que es un amor incondicional. Dios nos amó siendo pecadores. Nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Él, y aún en nuestra condición de pecadores, Dios te amó. Pero también vemos que la expresión del amor es una acción, y no cualquier acción, sino una acción sacrificial. Porque ¿de qué hubiese servido que Dios hubiese mostrado su amor para con nosotros diciéndonos simplemente te amo, mientras nuestra eternidad se dirige a las profundidades del infierno? Pero este amor verdadero lo mostró nuestro Dios en el sacrificio supremo. Cristo murió por nosotros. Hermanos, muchas veces nosotros no podemos hacer algo por nuestro prójimo si esa acción resulta en una inconveniencia para nosotros mismos. El verdadero amor no solo está dispuesto a la inconveniencia, sino al sacrificio por el bienestar del otro. Por cierto, hermanos, es precisamente lo que Pablo resalta y trata en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que estoy seguro, hermanos, que muchos de los presentes, si no es que todos, hemos leído y hasta posiblemente memorizamos ciertos versos de primera de Corintios, capítulo 13. Pero les hago la siguiente pregunta: ¿cuántos de los presentes se han detenido a meditar por qué Pablo escribió lo que escribió en primera de Corintios, capítulo 13? Acompáñenme para allá rápidamente. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La mayoría de veces, lamentablemente, que he escuchado a alguien predicar sobre este texto, es predicado completamente aislado de su contexto. Como si el capítulo 13 de Corintios no tuviese nada que ver con el resto de la carta. Pero hermanos, quiero que dirijamos nuestra atención por un momento al contexto de la carta a los Corintios. Si notamos el contexto, en los primeros capítulos de la carta, Pablo está tratando una lista de problemas en la iglesia de Corinto. Cuando llegamos al capítulo 12, Pablo da evidencias de la pérdida de amor en los corintios. Cuando llegamos al capítulo 13, Pablo les explica lo que es el verdadero amor. Y en el capítulo 14 les muestra las manifestaciones prácticas de dicho amor. Entonces, para ser enfático, Pablo usa una lista de hipérboles en el capítulo 13 que es una exageración intencional para resaltar un punto. Y es aquí donde no entiendo cómo la gente pierde rumbo. Pero hermanos, cuando Pablo dice las siguientes palabras, está haciendo una exageración intencional para resaltar un punto importante. Entonces, cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas, si yo entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si yo tuviera toda la fe, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Al considerar el contexto, el tema de las lenguas, profecía, misterios y fe, claramente fue un problema para los corintios. En estos temas ellos estaban peleando, había pleitos, divisiones. Y Pablo les dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que si Pablo tuviese incluso lo supremo, lo máximo de todo esto, pero no tuviese amor, de nada le sirve. Ese es el punto que Pablo está resaltando en 1 Corintios capítulo 13.
Claramente, hermanos, Pablo no entendía todos los misterios. Claramente, Pablo no tenía toda la ciencia. Claramente, Pablo no entregó su cuerpo para ser quemado. Claramente, Pablo no hablaba lenguas angélicas. Pero si lo tuviese, pero no tuviese amor, de nada le sirve. Hermanos, esta es una exhortación para la iglesia de Corinto, que se estaban levantando el cuello con celos, iras, contiendas. Yo sí hablo lenguas, yo sí tengo profecía. Pablo les dice: ustedes ya perdieron el rumbo. Claramente el amor ágape se estaba apagando en esta iglesia. Y por eso había pleitos, envidias, celos, divisiones y orgullo. Pero como a la iglesia, a los corintios, o la carta a los corintios, a la iglesia del día de hoy, queridos hermanos, también nos es conveniente entender la definición del amor verdadero a la luz de nuestras prioridades. Porque muchas veces lamento, hermanos, que nuestra prioridad es que la gente nos entienda. Nuestra prioridad es que la gente sepa cuáles son nuestros intereses y opiniones, en vez de que la prioridad sea el bienestar de mi prójimo. Claramente, para que eso esté presente, yo debo de hacer mi deseo propio, egoísta, a un lado. Sacrificar mi yo, sacrificar mi voluntad para buscar el bienestar de mi prójimo. Eso es lo que manifestó Jesús en la cruz del Calvario. No hay mayor muestra de este amor que el Dios justo, eterno y santo, entregando su vida en sacrificio por el bienestar de pecadores como usted y como yo. Por eso Jesucristo dijo en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, Jesucristo no necesitaba un pueblo. Jesucristo no necesitaba algo que nosotros le podamos ofrecer. Él es perfecto, Él no necesita nada. Nosotros no le buscamos. Nosotros no le amamos. Él nos amó, Él nos buscó, Él entregó su vida por nosotros. Eso es el verdadero amor, que lamentablemente a la iglesia se le ha olvidado en este tiempo. Y sin duda alguna, si este amor está en nosotros, la misma manera en que se manifestó de Dios para con nosotros, se va a manifestar en nosotros para mi prójimo. Amamos de la misma manera, queridos hermanos, con un amor desinteresado, un amor que no es egoísta, un amor que no busca lo suyo, sino que más bien activa y continuamente está buscando el bienestar de su prójimo. Sin duda alguna, si el amor ágape está en nosotros, hermanos, vamos a amar de la misma manera. Piensa por un momento, hermano, hermana, en las personas que has interactuado en las últimas semanas, y ponte a pensar cuál es tu posición hacia ellos en cuanto a este amor. Hazte la primera pregunta: ¿le amas con este amor desinteresado del cual la palabra nos enseña? Y si tu respuesta es sí, la siguiente pregunta es: ¿por qué le amas? Porque una vez más, hermanos, de acuerdo a nuestro criterio, es más fácil amar a personas que piensan como nosotros. Es más fácil amar a aquellos que son como nosotros. Pero nos es difícil, y en los casos más peligrosos, imposible para algunas personas amar a alguien de la misma manera que Dios nos ha amado. Pero una vez más, hermanos, no perdamos de vista, si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, si hemos sido unidos con el Espíritu de Dios, sí o sí vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Los vamos a amar a la perfección? No. No porque el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros no sea perfecto,
sino porque de acuerdo a lo que la misma palabra nos enseña, ese trabajo, la obra que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, es un trabajo progresivo. Pero una pregunta que sí es muy válida, que nos debemos de hacer cada uno de nosotros: ¿amo a mi prójimo más de lo que lo amaba un tiempo atrás? El amor de Dios para nosotros no cambia, pero nuestro amor por los demás, lamentablemente, muchas veces sí cambia. Cuando nosotros entendamos verdaderamente, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros y el efecto que ese glorioso evento genera en nosotros, nos será mucho más fácil amar como Dios nos ama. Y es precisamente, hermanos, con lo que me gustaría concluir, trayendo a memoria la más grande muestra, la más grande manifestación de amor jamás conocida. El Dios justo, santo y eterno, enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, para nuestro beneficio, por amor. Hermanos, Dios no recibió nada por parte nuestra por el amor y sacrificio que Él hizo por nosotros. Dios no te amó por lo bueno o buena que tú consideres ser. Todos somos pecadores, pero estando en nuestra condición de pecadores y enemigos de Dios, Dios nos amó desde antes de la fundación de este mundo. Si nuestros hermanos que van a compartir el pan y el vino, por favor, se pueden ir preparando. Y una vez que lo tengan, por favor, comiencen a repartirlo, hermanos. Para cada uno de nosotros presentes, el momento de recibirlo, por favor, no comamos el pan todavía, no tomemos el vino. Pero también llamo a mis hermanos de la alabanza que nos van a dirigir con el canto, que por favor se vayan preparando. Y para nosotros, hermanos, les pido una vez más que me acompañen a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mientras reciben el pan y el vino, por favor, hermanos, meditemos en este texto. Medita si tú amas de la manera en que Dios nos ha amado. Y de la misma manera, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios por ese sacrificio perfecto en amor que hizo a favor de cada uno de nosotros. Oh, al ver
tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Gran culpa cargó, fue perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, su incomparable el poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio de amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio de amor, fui perdonado en la cruz. Si regresamos a nuestro texto de Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios en amor envió a su Hijo eterno, el Dios encarnado, de tal manera que estando en forma de hombre, entregó su vida por nosotros, ofreciéndonos todo y recibiendo nada. El pan, si lo podemos tomar en nuestra mano, es la representación del cuerpo de nuestro Señor, que fue por amor que Él entregó su cuerpo. Fue por amor que sufrió nuestros dolores y fue azotado. El mismo cuerpo que fue molido. Es ese mismo cuerpo, hermanos, que sufrió lo que tú y yo merecíamos, que traemos a memoria con este pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor, que lo entregó por amor a cada uno de nosotros.
Comamos el pan. Si podemos tomar nuestra copa en mano. La palabra de Dios nos enseña que fue por amor que derramó su sangre, siendo el sacrificio sustitutorio por cada uno de nosotros. Fue su sangre derramada la que nos perdonó y fue su sangre derramada la que nos limpió. La misma sangre que hoy en día nos hace aceptos delante del Padre, pues está sobre nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es lo que traemos a memoria al ser partícipes del jugo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada a favor nuestro. Pero lo que impulsó tal sacrificio fue el amor por cada uno de nosotros. Tomemos el vino. Continúa diciendo la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, qué amor tan grande, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oremos. Padre, gracias por ese inmenso, maravilloso amor reflejado hacia nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo entregó su cuerpo, el mismo que fue azotado, latigado, escupido, sin él haber recibido algún beneficio por parte de nosotros. Fue la sangre derramada en aquel madero la que pagó nuestra deuda tan enorme de pecado. Pero hoy entendemos, oh Padre, a la luz de tu palabra, que fue por amor. Tu palabra nos enseña: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hoy en día, oh Dios, entendemos que si nosotros hemos creído ese mensaje de salvación, tu Espíritu Santo es unido con el nuestro, de tal manera que el amor que eres tú mismo, Dios, pues tu palabra nos enseña que Dios es amor, sin duda alguna se manifestará en nosotros no solamente un amor hacia ti, oh Dios, sino un amor hacia nuestro prójimo. Padre, la escala es tan grande para nosotros, pero es un glorioso recordatorio del amor tan grande que has mostrado, que no nos queda más que agradecerte, oh Dios, pero al mismo tiempo continuar andando en tu Espíritu, en la guianza de tu Espíritu, para que ese amor con el cual nos has amado se manifieste en nosotros. Señor, si hubiese alguien en medio de nosotros que equivocadamente ha pensado que ese amor está en él o en ella, pero aborrece a su prójimo, Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo convenciéndole de pecado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la iluminación de tu mensaje, de tu evangelio, oh Dios, para salvación de esa persona. Para que una vez, oh Dios,
Que esas personas en confianza crean en la obra de Cristo a favor de él o ella, sean unidos con tu Espíritu Santo. Y por consecuencia, este amor ágape del cual aprendemos en esta oportunidad, fluya, Señor, en medio de cada uno de nosotros y en nosotros. Señor, genera más ese amor en nosotros, que tanto lo necesitamos, para no ofendernos, para no hacernos daño, para mostrar al mundo que somos tus discípulos, oh Dios. Pues tú mismo, oh Cristo, dijiste, en esto sabrán que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Ayúdanos, oh Dios, a amar como tú nos has amado. Confiamos, oh Padre, en que la obra que tu Espíritu Santo ha comenzado en cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Por el presente solamente nos resta esperar, Señor, confiados en tus promesas, pero estar en agradecimiento en nuestros corazones por el resto de nuestros días, por esa obra tan gloriosa, Señor, en amor que manifestaste para cada uno de nosotros. El Dios eterno, justo, perfecto y santo, entregando su vida en amor por un pueblo rebelde y pecador, como nosotros aquí presentes. Gracias, oh Dios, por ese amor tan enorme y perfecto con el cual nos has amado desde antes de la fundación del mundo. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén.